A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. En este momento tenemos como nuestra invitada a la socióloga María de Lourdes Arboleda. Ella es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, es una investigadora social y que ha trabajado bastante en estas investigaciones que viene desarrollando la Comisión respecto a los casos de corrupción. Queremos darte la bienvenida, mi estimada María. Gracias por acompañarnos en este programa que es de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Edwin, honrada de compartir contigo este espacio y pues quisiera aprovechar para decir que desde la Comisión Nacional Anticorrupción nos sentimos muy gratos y gratas de haber contado hasta ahora con Darwin como nuestro anfitrión en este espacio cedido gentilmente por Telesucesos. Gracias, mi estimada María. Bueno, es nuestra preocupación siempre como comisionados el caso Kaminowska, porque como tú conoces, es una denuncia bien fundamentada que la presentó la Comisión, pero que en este momento no hemos tenido todavía buenos resultados. ¿Qué nos puedes manifestar respecto de esto, María? Bueno, yo quisiera decirle en primer lugar a la audiencia que nos escucha que quisiera hacer una pequeña historia porque es muy simbólico políticamente hablando y éticamente hablando que nuestro primer caso que presentamos como Comisión Nacional Anticorrupción fue el caso Manduriaco y el último caso que presentamos como Comisión Nacional Anticorrupción es el caso Kaminowska. De modo que pues nosotros podríamos hablar de que en nuestro tránsito como Comisión Nacional Anticorrupción pues tenemos una especie de arco, quizás llamémosle arco virtuoso, un arco iris, que comenzó con el caso Kaminowska, presentamos otros casos más y pues nuestra última denuncia en julio de este año fue el caso Kaminowska. Y es también curioso porque este arco no es solamente un arco de tiempo. Esto quisiera que quede, digamos, como muy claro para todos nosotros. Es un arco que se sostiene en la, podríamos llamar, imbricación de los temas de corrupción en nuestro país, porque los temas del caso Manduriaco, que fue nuestro primer caso, tienen imbricación y se ha demostrado con el caso Kaminowska. Y nada más, Darwin, antes de volverte la palabra, decir pues que quiero recordar también al país que por nuestro primer caso recibimos una serie de violentamientos públicos, persecución, acusación de que somos calumniadores, audiencias y juicios con imputaciones penales y posiblemente financieras o monetarias. Y sin embargo, quiero recordarle al país que nuestras denuncias fueron suficientemente investigadas y sustentadas y que lo que hemos obtenido hasta ahora es prácticamente que se vaya comprobando conforme el tiempo avanza de la realidad y la veracidad de lo que nosotros advertimos y denunciamos ante el país y ante las instituciones. Claro, mi estimada María, para que la teleaudiencia tenga un poquito de conocimiento, en este caso de nuestra primera denuncia, que fue el caso de Manduriaco,
Esto permitió de que se investigue un poco más a fondo. Tanto es así que en este momento tenemos ya, en el caso de Manduriaco, un informe con responsabilidad penal y que a esta fecha, hasta este momento, no tenemos ningún pronunciamiento respecto del fiscal general del Estado. Suponemos que se están haciendo investigaciones. Nosotros conocemos ya algunos datos de ese informe de responsabilidad penal y que más adelante, en un momento dado, la Comisión Nacional Anticorrupción resolverá hacerlos públicos. Pero ahora, para volver al caso de Caminosca, ahí nosotros tenemos en el caso de Caminosca, digamos, este caso fue muy importante y que la Fiscalía no le dio la importancia o no le ha dado todavía la importancia que este caso requiere, puesto que se han ido por un delito, por ejemplo, en este caso de asociación ilícita, que están por sancionarle. Pero a mí me parece que en este caso de Caminosca, donde se puede juzgar por los delitos que realmente se cometieron en el caso del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y del ministro Albornoz. Por ejemplo, ahora ya contamos con el segundo laudo o sentencia del Tribunal de Arbitraje de Miami, que confirmó el primer laudo que sirvió como base para nuestra denuncia, María. Sí, mi estimado Darwin, pues yo igual quisiera seguir hablando en un sentido de recordarnos a todos y a nuestra audiencia estos temas, porque al momento yo creo que la avalancha de casos de corrupción ha sido tan grande que muchos temas en la mente se sobrelapan unos con otros. Entonces decir que en efecto pues actualmente ya hay evidencia de responsabilidades claramente establecidas sobre el caso Manduriaco. Pero para ir al caso Caminosca, lo primero que quisiera decirle a nuestra audiencia es que a pocos meses de haber presentado el caso Manduriaco, donde una de nuestras, digamos, presunciones de delito fue encaminada hacia la empresa ecuatoriana Caminosca, pues algunos meses después de que presentamos esa denuncia, nos enteramos como Comisión Nacional Anticorrupción de que una empresa mundial de origen australiano, Cadno, esta empresa estaba siguiendo un juicio a la empresa ecuatoriana Caminosca, a los socios, a los dueños anteriores, esta empresa Cadno había comprado, estaba siguiendo un juicio porque fue advertida por el gobierno de los Estados Unidos, no sé si oficial o inoficialmente, de que había comprado una empresa ecuatoriana que estaba implicada en casos de coimas y corrupción. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel internacional? Que a nivel internacional, a diferencia de lo que sucede en Ecuador, han ido creciendo los instrumentos legales y de control justamente para tratar de evitar los casos de corrupción en todas sus formas. Y entonces Cadno, que es una empresa mundial, global, parecida en sus fines a Caminosca, que quería extenderse a América Latina y por eso miró y decidió comprar Caminosca, fue advertida de que no podría tener esta empresa implicada en corrupción, Caminosca, la ecuatoriana Caminosca, si quería seguir trabajando en los Estados Unidos y a nivel internacional. Es por esta razón que la empresa Cadno contrata a una firma auditora de un gran prestigio, a un consorcio en realidad, se unen 3 firmas en un consorcio que se llama BDO, y le pide a este consorcio que investigue y audite los papeles de la empresa Caminosca, y al finalizar la investigación, lo que encuentra esta empresa auditora contratada por la australiana Cadno es evidencia suficiente de que en el Ecuador se había montado un esquema de corrupción y cohecho que incluso estaba, había arrojado evidencia y documentación de a quienes se pagaba, los montos que se pagaba, con qué proyectos se realizaban estos pagos, etcétera, 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 ¿no? Cuando digo etcétera, estoy refiriéndome a una serie de mecanismos irregulares con los que se procedía a estos esquemas, a aplicar y a ejecutar estos esquemas de corrupción. Por eso es que, mi estimada María, la Comisión Nacional Anticorrupción en julio de este año le solicitó a Fiscalía que solicite a esta empresa Cadno, dueña de Caminosca, para que le entregue el informe de auditoría que hizo BDO, porque allí están los detalles de cómo se entregaron estos sobornos al vicepresidente, al exministro de Electricidad y Energía Renovable, en este caso Esteban Albornoz. Sin embargo, tenemos la información de que a Fiscalía le han dicho
Carno Caminosca que ese informe es reservado y que no se puede todavía obtener. Y Fiscalía únicamente lo que ha obtenido es una parte de ese informe vía correo electrónico. Es decir, la Fiscalía General del Estado del Ecuador no ha podido obtener ese informe de auditoría de una empresa que ahora tiene domicilio en el Ecuador, como en este caso de Carno, lo cual es bastante cuestionable de que el órgano de investigación del país no pueda obtener ese informe. Y es más, como tú bien te referías, esta empresa Carno Caminosca también, al haber demandado, digamos, a Caminosca, la empresa ecuatoriana, la rescisión del contrato por fraude, digamos, porque en su contabilidad Caminosca ocultó este tipo de sobornos, también debió haberle solicitado y entregado a la Fiscalía la copia certificada del laudo. Aún ni siquiera se ha logrado obtener esto. Es decir, nosotros solicitamos este informe de auditoría, Fiscalía no lo ha logrado obtener, sino de manera extraoficial. Les hemos solicitado a Fiscalía que que solicite el laudo de primera instancia, tampoco lo ha logrado obtener. Le hemos pedido que solicite copia certificada de todo el expediente que se tramitó en Miami por esta demanda que hizo Carno a Caminosca, tampoco ha logrado obtener. Es decir, absolutamente nada, cuando extraoficialmente nosotros les hemos entregado documentación. Entonces, a mí me parece que aquí, ¿por qué en este caso de Caminosca tú crees que la investigación no ha caminado, mientras que por el otro caso que tiene que ver, digamos, con la asociación ilícita, sí se ha dado el impulso necesario, ¿no? Bueno, Darwin, como tú dices, pienso que en este caso nosotros y otros actores de la sociedad ecuatoriana muy importantes prácticamente le hemos dado en bandeja a los órganos de control, a la Fiscalía, digamos, las evidencias que se necesitan para avanzar el caso. Para avanzar en la investigación. En la investigación, en los trámites preprocesales. Y sí es realmente muy sorprendente que no avancemos, ¿no? Yo en realidad quisiera señalar que este es un caso en el que muy claramente vamos a estar jugando en dos canchas, ¿no? En la cancha nacional y en la cancha internacional. ¿Por qué? ¿Por qué sostengo esto? Porque en el caso, por ejemplo, que este momento se está siguiendo al vicepresidente Glass, si el fiscal no establece cargos adecuados contra el vicepresidente Glass, ya se ha advertido por juristas notables como el doctor Herrería y otros juristas, que pues con la figura de asociación ilícita muy difícilmente se va a lograr, por ejemplo, extradiciones, o muy difícilmente se va a lograr que se incauten bienes de las personas, incluso si son consideradas culpables. Porque el cargo de asociación ilícita es un cargo que se llama en el ámbito jurídico un cargo bagatela. Entonces, nosotros, y eso es lo que quiero yo recalcar, con esta experiencia que logramos, en julio del año pasado configuramos dos cargos, el cohecho y la concusión. Y nosotros esperamos en el transcurso del proceso poder configurar otros dos cargos que no quisiera adelantar ahora, pero que esperamos poder configurar otros dos cargos más en este proceso. Y entonces, lo que quiero señalar también es que la persona centralmente señalada por nuestra denuncia de julio, que hicimos en julio, ahora estamos en noviembre, es el ingeniero Jorge David Glass Espinel, hoy en prisión. Y entonces, creemos nosotros que este caso es un caso de suficiente importancia penal, administrativa, política y ética, como para que el caso sea realmente tomado como el fiscal y Fiscalía lo deben tomar. Recién hace, creo que no son aún 3 semanas, se elevó el caso a competencia del fiscal general. A pesar de que desde que se ha hecho la denuncia, claramente están imputados aquí 2 personas con fuero de corte, ¿no? Y en ese sentido, sí, nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción sentimos molestia por no solamente la lentitud, sino por, digamos, la forma en que se está llevando adelante este caso. Entonces, a mí me parecería que, digamos, al haberle dado prioridad al caso que ahora está, digamos, con auto de llamamiento a juicio, porque en este caso de Odebrecht,
por la asociación ilícita es porque es un delito menor, mientras que aquí en este caso de Caminosca sí existen tipos penales mucho más graves, como el que tú te has referido, concusión y cohecho, e inclusive delitos mucho más graves podrían determinarse, y en eso está estudiando la Comisión Anticorrupción, puesto que ya existen informes de responsabilidad penal de funcionarios que están implicados en el caso de Caminosca, informes de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Y una cosa es lo que ya ha quedado, está absolutamente claro. Al inicio dijo el vicepresidente de la República y también el actual asambleísta y exministro de Electricidad, de que el laudo de primera instancia era un laudo espurio, de que no les imputaban absolutamente nada, etc. Ahora está confirmado con el laudo de segunda instancia que de igual manera el Tribunal de Apelaciones de Miami ha determinado que efectivamente recibieron coimas el vicepresidente y el exministro y actual asambleísta. Es decir, lo que el tiempo le está dando la razón a la comisión, pero que sin embargo Fiscalía no ha avanzado en las investigaciones. Lo que ha pasado en estos tiempos es seguir tomando versiones, pero los documentos que sustentan esas versiones, María, los documentos que debió haberlo recabado oficialmente, porque no podemos, el fiscal no puede ir a juicio con un documento, una copia que yo le doy y que la ha obtenido como ciudadanos de la sociedad civil. Tiene que ir con el documento certificado, apostillado, y en función de eso, y traducido oficialmente. Eso la Fiscalía hasta la presente fecha no lo ha obtenido. A mí me parece que más bien eso ha sucedido, puesto que aquí sí hay delitos graves que se tienen que imputar al vicepresidente y al actual asambleísta y a otros funcionarios. Sin embargo, no lo ha hecho precisamente para yo no sé qué es lo que está tratando el fiscal general respecto a este caso, ¿no? Bueno, estimado Darwin, colega, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, pues yo pienso que el país recordará que al inicio de la presentación de nuestras denuncias, el vicepresidente Glass fue llamado a declarar. Me parece que lo llamaron en 2 ocasiones, pero me voy a referir a la primera. Cuando llegó, pues todavía cargado de prepotencia y acompañado con sinnúmeros guardaespaldas y barras, pero llegó, me parece, incluso por la puerta trasera. No estoy muy segura, pero si fue en esa o en la otra visita. Y no comentaron los comentaristas mucho sobre esto, pero a mí personalmente me llamó la atención mucho que se tuvo que pasar el señor vicepresidente 8 horas declarando. No es por la extensión del tiempo solamente, sino cuántos temas habrá tenido que abordar el señor vicepresidente para tratar de aclarar sus implicaciones. Esta es una pregunta que el país debe hacerse. El peso de las evidencias era tan grande ya entonces que sus declaraciones tomaron 8 horas. Es un caso que deberíamos convertirlo pues, en una narrativa especial. Y pues yo quiero decir también respecto de esto que el país exige, el país demanda, como ha dicho hace un momento Darwin, que tengamos ya los documentos oficiales y nosotros hemos pedido el expediente completo, es decir, todas las actas del proceso, pero también los anexos del proceso, que son muy importantes porque en los anexos están el informe de la auditora del consorcio BDO, el informe donde ellos se pronuncian sobre todo lo que encontraron y a su vez adjuntan los documentos que estaban en las máquinas y herramientas de la compañía Caminosca que sostenían el esquema de soborno. Y allí pues se puede presumir una serie de otros delitos, como por ejemplo el haber usado facturas falsas, formas de facturación falsa, defraudación tributaria, evasión tributaria, lavado de activos, entonces enriquecimiento ilícito. Este caso que digamos nos puede parecer ahora pequeño en términos monetarios, pero es el más grande, igual que el de Manduriacu, que cuando recién lo presentamos era pequeñito, pero lo que pasa es que los grados de corrupción son tan altos y tan grandes que ya incluso en nuestra valoración mental pues estamos ya acostumbrándonos de un modo inadecuado totalmente para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, a estos montos inmensos. Entonces, necesitamos y le pedimos al señor fiscal Baca, ojalá de algún modo nos pueda escuchar. Señor fiscal Baca, usted está ante la historia. Yo se lo he dicho en reiteradas entrevistas y pronunciamientos que he hecho. Usted no está solamente ante el país, este momento.
usted está ante la historia. Y yo creo que tal como se está dando el escenario de investigación sobre casos de corrupción, usted está situado en la historia no solamente ecuatoriana y latinoamericana, sino del mundo, señor fiscal. Y por tanto usted necesita responderle con pasos adecuados en este escenario. Y una cosa que quiero decir también, los tiempos no los tenemos en nuestro bolsillo. Los tiempos corren, los tiempos se aceleran. Y el país, este momento, está demandando medidas más radicales, medidas más firmes, levantar ese sinnúmero cantidad de velos que se vienen poniendo sobre todos estos casos. Necesitamos transparencia, necesitamos mirar la verdad, ¿no? El país necesita eso. Si queremos tener un futuro como país, como democracia, necesitamos que las autoridades, todas, las de control, las de la justicia, las de la asamblea, donde no se hizo nada, y este momento la Comisión de Fiscalización parecería estar en vacancia, donde el CAL realmente nos vive tomando el pelo. Si no, vean el caso del tema de las violaciones y acosos a los niños. A los niños, claro. No, entonces, el país no puede seguir así. Antes, por ejecución de una serie de actividades incorrectas, y ahora por omisiones y detenciones. Mi estimada María, tú bien lo dices aquí, el único responsable de, digamos, ante la opinión pública de la falta de investigación es el fiscal general, además que legalmente le corresponde hacer la investigación preprocesal y procesal. Pero, por ejemplo, la ciudadanía tiene que tener absolutamente claro que si no se toman los correctivos legales en este momento, cuando ya tenemos toda la información completa, sabemos dónde está, es porque simplemente no se quiere realizar. Porque, por ejemplo, mira, ya tenemos, como hemos dicho, las sentencias de primera y segunda instancia, donde ratifican que el vicepresidente y el actual asambleísta recibieron las coimas con montos, inclusive, que nosotros determinamos en nuestra denuncia y que constan en estos laudos. ¿Cómo puede ser posible que hasta la presente fecha no se puedan obtener esos documentos certificados? ¿Cómo puede ser posible que a la Fiscalía, la propia SELEC, no le entrega la información completa de todos los funcionarios públicos implicados en el caso de Caminosca? ¿Cómo puede ser posible que la propia empresa Carno Caminosca no le quiera entregar el informe de auditoría que hizo, al que tú te referías, el consorcio BDO? Porque supuestamente es reservado. ¿O es que la Fiscalía no usa las facultades que le da la Constitución y la ley para poder obtener esa información, o lo que no quiere es imputar cargos? O sea, es el momento que ya la Fiscalía empiece imputando cargos. En el caso Caminosca, por ejemplo, al vicepresidente y al actual asambleísta Esteban Albornoz. Algo pasa allí, que pese a la que la Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado, ha entregado la documentación, mucha documentación está allí, y no la pueda oficializar para poder imputar cargos. O sea, esto sí ya da mucho que decir del trabajo ya de la Fiscalía General del Estado y particularmente del fiscal, más cuando tú bien informabas que ya este caso pasó de ser tramitado, diríamos, por la fiscal Silvia Juma, al fiscal general del Estado, es decir, porque existen personas con fuero de corte, pero sin embargo ahí es donde se ha parado. Entonces sí preocupa a la Comisión Nacional Anticorrupción este tipo de casos. Me gustaría que en esta última parte nos informes qué es lo que a tu juicio deberíamos hacer o debería hacer la ciudadanía para poder exigir que este caso, digamos, se tramite con la celeridad que se requiere, visto que ahora ya sabemos y tenemos la documentación completa, diríamos, aunque Fiscalía no la oficialice, ¿no? Bueno, yo pues en primer lugar haría un llamado a los medios de comunicación para volver a poner en el debate, en la arena de la discusión, el tema. Pienso que como el país ha recibido una avalancha tan grande de información sobre la corrupción vivida en los últimos 10 años, como dije hace un momento, pues es posible que de algún modo estemos con información muy cruzada. Por tanto, hago un llamado
digamos, a los periodistas, a los medios, para que volvamos a poner este caso, que es de suma importancia, en la arena de la discusión, del debate y del seguimiento. Y quiero llamar también a las personas, a nuestros conciudadanos y conciudadanas, a la sociedad civil, a que no bajemos los brazos. Acordémonos que somos un pueblo que ha luchado por décadas, por siglos, y entonces estas luchas nuestras son luchas que se encadenan unas a otras y tenemos que retomarlas. Yo quisiera leer los nombres de las personas que están en el lado del Estado, que fueron imputadas por presunta corrupción de nuestra parte. Y entonces, en primer lugar, el vicepresidente Jorge Glass. En segundo lugar, el exministro Esteban Albornoz, hoy asambleísta. En tercer lugar, el doctor Iván Armendáriz, miembro de soporte de la subcomisión para el proyecto Toachi Pilatón de la CELEC. En cuarto lugar, el señor Edgar Castro, gerente del proyecto Toachi Pilatón de la CELEC. En quinto lugar, el señor Santiago Arias, gerente del proyecto Mina San Francisco de la CELEC. Y en último lugar, el señor Segundo Vanegas, miembro de la Comisión Técnica del Proyecto Sopladora de CELEC. Como dije hace un momentito, el monto de estas coimas pagadas por una empresa nacional de un país pequeño como el Ecuador llegó, de lo que está documentado, a $3.331.400.000, ¿no? Parece pequeño. Las coimas, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente el 10% de lo que pagó también, o de lo que se dice que pagó Odebrecht en el país, $35 millones. Y podría ser objetivo esto porque Odebrecht, yo he estado investigando mucho qué es Odebrecht, y Odebrecht es una de las grandes empresas que juega a nivel mundial, ¿no? Odebrecht maneja construcción de aviones, de carreteras, de presas, bueno, aeropuertos. Es una empresa inmensa. Entonces, en nuestro país, en nuestra economía, el 10% de lo que se dice que pagó Odebrecht lo pagó Caminosca para conseguir lo mismo que Odebrecht buscaba: contratos de manera irregular, usando uso del poder. Y respecto a tu pregunta, querido Darwin, yo quería decirte que lo que estamos viendo aquí es las dificultades para desenvolver un ovillo corrupto de poder. Quienes alguna vez hemos jugado con ovillos, o quienes han tejido con ovillos de lana, saben que cuando el ovillo se enreda, cuesta muchísimo desenredarlo y volverlo a poner como un ovillo limpio. Entonces, lo que estamos viviendo es esto, y ahí muy justo tu pedido de que las autoridades de control y de justicia son quienes tienen la responsabilidad mayor, una vez que nosotros hemos aportado evidencias, y no solo digo la Comisión Nacional Anticorrupción, sino muchos otros actores, periodistas, políticos, investigadores de la sociedad civil, etcétera, personas honestas, honradas del propio Estado, aportaron información para que lleguemos al punto donde estamos. Entonces, es muy justo tu pedido de que las autoridades tienen ya que tomar medidas muy claras y firmes. Con este pedido que tú haces, un llamamiento a los medios de comunicación, cuanto a la sociedad civil, para que haga un seguimiento sobre el caso de Caminosca, porque este sí es el caso que va a determinar una responsabilidad mucho más grave a aquellos servidores públicos como el vicepresidente y el actual asambleísta respecto del manejo de los fondos públicos. Sin embargo, como digo, esto no se ha dado la apertura y la celeridad que el caso requiere, y por eso es que se sanciona por un delito menor. En todo caso, queremos agradecerte a ti, estimada María, por acompañarnos en este programa, y esperemos a los señores televidentes nos acompañen en los futuros programas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor
Darwin Seraquibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.